Buenos días. La pregunta del día de hoy es, si Dios es soberano y conoce quiénes y cuántos van a morir en esta pandemia, ¿para qué me cuido tanto? Escuchaba hablar a alguien hace unos días y decía, ¿para qué tanto me cuido? Si al final Dios ya sabe cuándo voy a morir. Una verdad a medias. Pero para responder esta pregunta, quiero comenzar con el mismo razonamiento de esta pregunta. Si tú tuvieras otras enfermedades como hipertensión, diabetes, ¿para qué tomas tu medicación si al final Dios ya sabe cuándo vas a morir? Y vas a morir cuando Dios lo determine. Y vamos más allá. Si ya sabes que si ya Dios sabe cuándo vas a morir, de qué vas a morir, entonces, ¿para qué alimentarme? Parecen un poco absurdas esas preguntas, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Eh, y es que debemos recordar que Dios no nos hizo robots. No nos hizo robots con una programación determinada para hacer determinada actividad en la mañana, hacer determinada actividad en la tarde, y que nuestras baterías se van a acabar un determinado tiempo, y ese tiempo entonces ya se acabaron nuestras baterías y dejamos de existir, ¿no es cierto? No somos robots. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Él nos ha dado razonamiento, nos ha dado sentimientos y a su vez nos ha dado también la responsabilidad de cuidar nuestras propias vidas, la responsabilidad de cuidar nuestros propios cuerpos. Dice en de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Acompáñeme a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice el Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, para nosotros los creyentes no debemos ignorar algo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que nuestro cuerpo nos lo ha dado Dios, dice, con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Glorificar a Dios. Pues dice, Dios dio nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y los cuales son de Dios. Dice, finalmente, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no es nuestro cuerpo, sino ya es de Dios mismo. Entonces, ¿podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo? Definitivamente no, y esa es la idea cuando habla Pablo en estos versículos. No podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino es de Dios. ¿Y para qué sirve? Para glorificarle a Él. Por tanto, Dios va a tomarnos en cuenta qué tan responsables somos con el uso de nuestros cuerpos. Pablo hablaba en este versículo acerca definitivamente del pecado de la fornicación. Pero obviamente podemos aplicar a otras situaciones más este mismo principio. El hecho de que este cuerpo no es nuestro y que debe ser usado para la gloria de Dios, y no debemos olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a aplicar este principio? En el hecho de, por ejemplo, si yo tengo hipertensión, tengo diabetes y no tomo mi medicación, lo más probable es que dentro de unos años, 2, 3 años,
sin cuidarme, sin tomar medicina, esté teniendo consecuencias de estas enfermedades y probablemente inclusive hasta muera producto de estas enfermedades. Entonces, me diagnostican diabetes, hipertensión y en 2, 3 años estoy muriendo producto de estas enfermedades. Pero alguien dirá entonces, pero él murió en el día que Dios había determinado que muera. Dios designó que muera ese día y entonces él no podía hacer nada por ello. Es cierto, de nuevo parcialmente. Pero la diferencia es que Dios sabía que ibas a morir, que esa persona iba a morir por descuido de su enfermedad. Dios sabía que iba a morir esa persona tempranamente producto del descuido de su enfermedad. Y es que Él mismo acortó su vida al descuidar de esa manera su cuerpo. Y Dios permitió que su vida fuera acortada, dejando que Él ejerza su propia voluntad de la forma como Él hizo con su cuerpo. Entonces, Dios sabe el tiempo que vamos a morir, así es, pero Dios sabe también y toma en cuenta qué tan responsable o irresponsablemente manejamos nuestro cuerpo. Si manejamos irresponsablemente nuestro cuerpo, Él no va a darnos una vida mayor de la que o de la forma como manejamos nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde está el límite entre lo que yo puedo hacer, lo que yo hago y lo que Dios hace? Nosotros somos responsables de obedecer lo que Dios nos ha ordenado, de obedecer su palabra. Somos responsables de cuidar nuestras vidas, somos responsables de cuidar este regalo que Dios nos ha dado, nuestras vidas. Y mientras somos responsables de cuidar este cuerpo, podemos descansar tranquilamente que el Señor va a llevarnos por donde Él quiera llevarnos y podemos descansar en ello confiadamente, mientras que seamos responsables en el cuidado de nuestro cuerpo. Porque recordemos que la enfermedad no reina, quien reina es Dios. Quien gobierna la creación es Dios. Y en tiempos de esta pandemia, quien gobierna no es el coronavirus, sino quien gobierna sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el dueño de este universo y el que tiene control absoluto de todas las cosas. Por tanto, lo que nos toca a nosotros es cuidar nuestro cuerpo y Dios llevará nuestra vida por donde Él quiera llevarnos. Por tanto, hay cosas que yo tengo que hacer y hay cosas que Dios va a hacer. En la oración sucede algo parecido, ¿no es cierto? Para darnos algo, Dios no necesita que nosotros oremos. Hay cosas que Dios nos va a dar y Él no necesita que nosotros estemos orando por ello. Pero a su vez, la palabra de Dios nos dice que no tenemos porque no pedimos. Entonces, ¿cómo es que Dios necesita de nuestra oración para que nos dé algunas cosas? Sí y no. No necesita porque Él es un Dios todopoderoso y no necesita pedir permiso de nadie ni que nosotros pidamos para Él darnos algo que Él quiera darnos en su voluntad, en su soberanía. Pero a su vez Dios mismo ha predeterminado que hay cosas que Él no nos va a dar si nosotros no oramos. Entonces Dios mismo ha predeterminado algunas cosas en nuestras vidas en las cuales nosotros debemos pedirlas en oración para que Él nos la dé. Entonces nuestras oraciones deben estar justamente por eso alineadas al propósito de Dios. En medio de todo eso, entonces, lo mismo es para nuestras vidas. Dios no nos va a dar más vida si no somos responsables con lo que hacemos. Al igual que Dios ha predeterminado
que Él no nos va a dar algunas cosas si no oramos, igual Dios ha predeterminado nuestras vidas en función a cómo nosotros estemos siendo responsables del cuidado de nuestros cuerpos. Hay algunos pasajes en la Biblia que nos dan justamente una idea de esto. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, verso 5. Dice en su palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es el vivir confiadamente en el Señor. Que Él nos va a llevar, que Él nos va a cuidar como el Padre amoroso que sabe ser. Y que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice, debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas. Y de repente podemos estarnos equivocando en algunas cosas y Él va a enderezar nuestras veredas. Pero lo que no debemos ser es sabios en nuestra propia opinión. Y debemos que temer a Dios y apartarnos del mal. Porque el apartarnos del mal va a ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Por tanto, en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, es absurdo decir, no, yo no me voy a cuidar porque Dios ya sabe cuándo me voy a morir y no voy a poder hacer nada por mi vida. Es falso. Porque claramente la Biblia dice, sí, debemos confiar en el Señor, pero no debemos vivir con respecto a nuestra propia prudencia, nuestra propia soberbia, sino debemos temer a Dios y apartarnos del mal. Por tanto, si esta pandemia tiene una alta contagiosidad, entonces necesitamos apartarnos del mal. Y esto va a hacer que, dice, va a ser medicina para nuestro cuerpo y refugio para nuestros huesos. Un par de versículos más que nos habla y nos da la idea de que nosotros podemos, con nuestro actuar, alargar nuestra vida. Proverbios 4, verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Este proverbio nos da la idea de que si nosotros somos sabios realmente en nuestra vida, se multiplicarán años a nuestra vida. Vamos a tener más años en nuestras vidas. Y en el libro de Efesios, un pasaje que todos conocemos, Efesios capítulo 6, verso 3, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De nuevo, da la idea de que si nosotros honramos a nuestros padres, nos va a ir bien y tendremos larga vida sobre la tierra. Entonces, la Biblia nos da la idea de que si nosotros actuamos sabiamente en la conducción de nuestro cuerpo, vamos a tener más días sobre esta tierra. ¿Y en dónde interviene la soberanía de Dios? En que Él ya conoce cómo nosotros vamos a movernos sabiamente o no en el cuidado de nuestros cuerpos. Y Él determinará la hora de nuestra muerte, el día de nuestra muerte también, respecto al propósito que Él tiene para nosotros y la forma que hemos actuado en el cuidado de nuestros cuerpos. Por tanto, ¿tenemos que cuidar nuestros cuerpos? Sí, en medio de esta pandemia tenemos que cuidar nuestros cuerpos y tenemos que cuidar nuestras vidas. Y además, vivir confiadamente en el Señor, porque Él es el que enderezará nuestros pasos. Entonces, mis hermanos, ¿Dios tiene el control de todo? Sí.
Dios nos da la vida y Dios también da la muerte. Pero está en nosotros, ¿qué? El cuidar nuestros cuerpos, el vivir sabiamente cuidando nuestros cuerpos. Y si Dios nos permite alargar más nuestras vidas o acorta el tiempo, los días de nuestra vida, está en su soberana voluntad. Pero a nosotros nos toca cuidar nuestros cuerpos, porque es el templo del Espíritu Santo y nuestros cuerpos ya no son nuestros, sino son de Dios para glorificarle a Dios. Hasta una próxima.